Gracias por estar aquí en este sábado para adorar al Señor. Estoy aquí una vez más aquí para predicar la verdad y nada más que la verdad. Que Dios nos ayude en hacerlo. El título de hoy es ¿Quién dices que Jesús es? Nuestro hermano Johnny eh, nos leyó el capítulo 2 de Hechos. Y hay un concepto de que se habla hoy en día. El multiverso, un universo múltiple. Y es Hollywood y esta atmósfera que dice que el universo no es el único en existencia, pero que hay muchos universos al mismo tiempo, donde tú, no solamente tú, está vivo y es único, sino que hay otras versiones de ti mismo en estos universos. Vamos a decir que nuestro hermano Kennedy no está aquí, pero que en otro universo también está y existe. Y en ese mismo universo o en otro, el presidente de nuestro país sea presidente de otro país. Es solamente un ejemplo, pero el mundo está buscando redención, otra versión de redención, donde de alguna manera alguien sea feliz. Tal vez no seas feliz en este mundo, pero hay otro universo en el que sí lo eres. Bueno, esta idea de tener dos versiones, vemos que según la Biblia solamente hay dos versiones de ti. Uno antes de Cristo y otro en Cristo. Vemos que nuestras vidas han sido transformadas. Y hay dos versiones. Hay mucha gente que quiere hablar de la antigua versión de ti, pero eres nueva creación en Cristo si has recibido la gracia de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos. Vamos a continuar en el capítulo 2, en el día del Pentecostés, donde, donde parece que todas estas lenguas son liberadas y parece que nadie las entiende. Llegó en el día del Pentecostés, donde Israel ofrecía las primicias y la celebración, donde Dios da su pacto al pueblo de Israel. Esta festividad judía compartían el pan y representaba a los gentiles y a los judíos. Todos los apóstoles se habían reunido y el Espíritu los había llenado en esa casa. Y lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice el versículo 4, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Yo sé que hay algunas iglesias donde se habla en otras lenguas y se habla de que hay el Espíritu. Y quisiera saber qué tipo de lengua era. Pero aquí en esta palabra, en esta casa o en este lugar, no solamente los apóstoles, sino cada uno de ellos como lenguas repartidas como de fuego. Y me recuerda lo que fue dicho por Juan el Bautista cuando habla de Jesucristo, donde dice, serán bautizados en agua y por el Espíritu, por el fuego del Espíritu Santo. Y en Éxodo, cuando se le dice que Dios es como ese Dios consumidor, ese fuego consumidor,
y se veía este fuego delante de ellos. Y ahora vemos a estas personas llenas del Espíritu Santo. Habría otras partes de otras regiones que reconocían que estos hombres no estaban borrachos o incoherentes, pero entendían lo que estaban diciendo. El Espíritu Santo había llegado a otras personas de otros países, diferentes lenguas. El Espíritu Santo había llegado en este tiempo de festividad, que lo hace, y la fama se esparció y contribuyó al esparcimiento del Evangelio y cómo la iglesia creció. Ahora quiero que vayamos a Mateo 16, versículo 16, donde dice, les dice a los discípulos, ¿quién dice que soy yo? ¿Qué dicen los demás? Algunos dicen Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesucristo les pregunta a los discípulos, ¿qué dicen la demás gente que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y leemos en la profecía de Daniel que se habla de Jesús que viene como Hijo de Hombre y le servirían. Su dominio es eterno, que no pasará, y ese reino no será destruido. Así que le estaba preguntando a los discípulos, debajo de su liderazgo y enseñanza, ¿qué dice la demás gente? ¿De quién dicen ellos que es el Hijo del Hombre? Así que, después de esto, les pregunta a Pedro y a los demás discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ustedes, plural. Y sabe Jesucristo que hay una sola respuesta. Los discípulos, siendo instruidos mejor que otros, teniendo intimidad con nuestro Señor Jesucristo, mucho más que los demás, no siguiendo el espíritu del mundo, la cultura, no tenían ninguna restricción, habían entendido exactamente lo que Jesucristo y quién era. Y eso es lo que cada uno de nosotros deberíamos de preguntarnos frecuentemente. ¿Qué decimos nosotros? ¿Quién es Jesús? Amado nuestro Señor, profeta, Rey, profeta, Mesías. ¿Lo crees? ¿Lo dices? Y Pedro respondiendo, siempre el primero que responde tenemos a Pedro. Siempre hay un hermano, ¿verdad? Que habla primero que los demás. Yo siento que soy alguien callado, pero vemos aquí a Pedro y el resto de los apóstoles consintiendo con él, diciendo, y sabemos que Pedro recibió esta verdad no por él mismo, no de él, sino por el Padre, porque él es el que da la revelación de quién es Jesús, Hijo de Dios. Y esta es una marca de la gracia de Dios para el hombre. Padre, Pedro entonces se apresura a responder. Algunas veces responde bien, algunas veces no, porque veremos unos versículos después, donde Jesucristo mismo le dijo, aléjate de mí, Satanás. Aquel Pedro, vemos a este Pedro hablando como líder de otros apóstoles,
Vemos en Juan a veces hablando primero por los demás. En Efesios, en Él tenemos acceso en un espíritu al Padre. Ya no son más alienígenas, sino ciudadanos santos. En la fundación de Pedro, no, ¿verdad? Los apóstoles y profetas, Cristo Jesús siendo cabeza angular, piedra angular. En Él somos edificados. En estos versículos, la Iglesia Católica cree que literal Pedro, se dice Pedro, eres la representación de los 12 discípulos de la Iglesia. Tú, los elegidos, mi Iglesia, escogidos por Dios, preciosos, como piedras vivientes, cada uno de ellos, piedras vivientes, los elegidos. Recuerda esto, no se le hablaba a Pedro únicamente, porque vemos cómo el Espíritu Santo, había tanta gente de diferentes naciones que hablaban diferentes lenguas, y mientras lees en Hechos capítulo 2, cómo Pedro y Pablo dicen, este Jesús ha sido levantado de entre los muertos, hemos sido testigos y hemos recibido esta revelación del Padre. Han sido escogidos para testificar esto. Que sepan todos los pueblos que este Jesucristo que ha sido crucificado, le dijeron a Pedro, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué decimos que harían estos discípulos? Pero Pedro está predicando. Vemos que 300 almas creyeron, este mismo Pedro, por el poder del Espíritu Santo, que había negado a Jesucristo 3 veces, quien le había dicho, Señor, mi Dios. El Mesías que se hablaba del Antiguo Testamento está vivo, ha regresado, está sentado intercediendo por su iglesia. Vemos cómo se cita al profeta Joel y cómo era un tipo de Cristo. Ese David no se sienta a la diestra del Padre Todopoderoso. Jesucristo, el verdadero Mesías, Salvador del mundo, en Cristo se ha hecho visible y aquel que ha creído en Él ha visto al Padre. Y como dice, nadie habla del Espíritu y de Jesucristo a menos de que sea movido por el Espíritu Santo. En el trabajo de redención es Dios y Dios nada más el que empieza el trabajo y la Trinidad que completa. No sé si he roto mi propio récord de ser tan corto mi sermón, pero voy a decir esto. Vemos que Pedro no es el fundador del cristianismo, pero vemos que Jesucristo mismo es el cristianismo. Aquel que fue enviado por el Padre y que persevera y preserva esta tierra. Como lo he dicho en la introducción de este mensaje, mucha gente le gusta la idea de que hay otros universos y que hay muchos dioses, muchos de todo. Pero solamente hay un universo, solamente uno tú,
Hay una persona única como tú y hay un Salvador. Hay un Dios que es Trinidad. Tres personas, una esencia. Jesucristo, el mediador entre Dios y nosotros, los hombres. Id y proclamar este mensaje, hermano, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, y continuemos construyendo su iglesia fundada en esta verdad, para que aquellos que crean sean aumentados en el reino. Una creación. Vamos a orar, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar como nuestro Señor nos enseñó a orar. Padre celestial que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu voluntad sea hecha en los cielos como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, la gloria y la honra por siempre. Amén.